Imagina que mañana sales a entrenar, terminas tu sesión con tu Garmin y al llegar a casa no puedes subir la Strava. Ni segmentos, ni kudos. Bienvenidos al Café del Trail. La dependencia tecnológica es brutal. Antes bastaba con un reloj Casio y unas zapatillas. Ahora parece que si no hay sincronización automática, nuestro esfuerzo no existe. No es curioso que seamos corredores de montaña que buscamos libertad y desconexión, pero luego vivimos encadenados a dos multinacionales que deciden si nuestro entrenamiento vale o no. Piensa en la última vez que subiste un entrenamiento a Strava. ¿Cuánto tardaste en mirar quién te había dado kudos o en comparar tu tiempo en esa subida? Si mañana desapareciera esa opción, ¿seguirías motivado igual o sentirías que te roban parte de la experiencia? Este caso abre una reflexión mayor. ¿Los datos que generamos son nuestros o son de las plataformas? Porque somos nosotros con cada kilómetro quienes alimentamos el negocio de Strava y de Garmin. Sin nuestros datos no hay segmentos, no hay comunidad y sin embargo somos tratados como simples usuarios, rehenes de un pulso legal y económico que no controlamos. Mi opinión es clara, el corredor debería estar en el centro de esta historia. Ni Strava ni Garmin debería olvidar que vivimos en un deporte que se construye sobre la pasión, no sobre la imposición de marca. Si Garmin quiere visibilidad, que la busque en su hardware. Si Strava quiere proteger sus patentes, que lo haga sin poner en jaque a la comunidad. Porque al final, los que salimos perdiendo somos siempre los mismos, los que salimos a entrenar. Lo que parecía un simple choque de empresas tecnológicas se ha convertido en una auténtica guerra abierta. Strava ha demandado a Garmin por el uso de segmentos y al mismo tiempo denuncia que Garmin quiere obligar a mostrar su logotipo en cada publicación que subamos desde sus dispositivos. La fecha límite que se baraja es el 1 de noviembre. Si Strava no acepta esas reglas, Garmin podría cortar el acceso a su API y dejar a millones de usuarios sin sincronización automática. El API es el puente que permite a Strava hablar con los servidores de Garmin. En definitiva, el pulso entre dos gigantes del deporte digital amenaza con dejar a los deportistas aficionados en medio del fuego cruzado. Strava, con más de 150 millones de atletas registrados, vive de las suscripciones y de la comunidad. Su valor no está en los relojes ni en los sensores, sino en la red social que hemos creado los usuarios. Cada segmento, cada kudo, cada ruta compartida es fruto de nuestros datos. Garmin, en cambio, es la referencia del hardware. Relojes, ciclocomputadores, pulsómetros, sensores. Su negocio es vender dispositivos y quiere que su marca tenga visibilidad allí donde se muevan sus datos. El choque era inevitable. Uno vive de nuestra comunidad y el otro de nuestro hardware. Y ambos creen tener derecho a capitalizar lo que generamos. Strava acusa a Garmin de usar sus patentes en su propio ecosistema sin respetar el acuerdo firmado en 2015. Garmin exige que cada actividad subida desde sus relojes lleve su logo, como una especie de marca de agua. Para Strava, eso es publicidad descarada que degrada la experiencia del usuario. Y mientras tanto los usuarios miramos de reojo el calendario. 1 de noviembre se acerca. En el fondo esta pelea no va de logos ni de patentes. Va de quién controla nuestra motivación deportiva. Porque seamos honestos, muchos ya no corremos solo por el placer de correr. Lo hacemos también para ver ese segmento, para recibir unos kudos, para comparar nuestros entrenamientos con amigos. Esta guerra entre Strava y Garmin no es solo un pleito judicial. Nos muestra nuestra dependencia tecnológica. Nos recuerda que hemos entregado demasiado poder a las plataformas. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa correr para nosotros? ¿El disfrute del sendero o la validación digital en una pantalla? Y ahora te la lanzo a ti. Si mañana Garmin bloquea Strava, ¿qué harías? ¿Volverías a disfrutar de correr por correr, sin datos? ¿O te sentirías perdido sin segmentos, sin kudos y sin comunidad digital? Cuéntamelo en comentarios, porque este debate es tan nuestro como de ellos. Esto ha sido el Café del Trail, tu espacio de opinión y actualidad.